Bueno, buenos días, buenos días. Así es la cosa, así es. Tengan ustedes un buen día. Hoy es martes 3 de julio. Estamos en este conversatorio horizontal, transparente y objetivo, para que aunemos esfuerzos y construyamos una sociedad mejor, pero para todos, siempre guiados por Dios, el Todopoderoso. Hoy, como todos los martes, Isidro Toro está con nosotros para los asuntos internacionales. Buenos días, don Isidro. Isidro, muy bien. López Obrador tenía una corbatita igualita a esa hace 3 o 2 meses así. Sí, Y ganó. pero yo no soy candidato. Bueno, el que se pone una corbata así, si no es candidato, es candidato. O sea, obligado. Si no es candidato, la suerte lo llama a ser candidato. Sí, en Ganímedes. Tú tienes que ir a la independencia del Poder Judicial, elige a Isidro Toro. Porque así, No, yo no puedo. Isidro no puede, dice. Se puede, pero el Poder Judicial, para ser independiente, tiene que haber otra clase política. Tiene que haber otra clase política. Esa clase. El Poder Judicial comenzó a ser independiente cuando José Francisco Peña Gómez, con esos conocimientos y esa sustancia, esa savia del derecho europeo, que él lo consiguió a través de sus contactos y sus interacciones con la Internacional Socialista, trajo aquí lo que era en Francia un órgano independiente, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, y diseñó un consejo para que los jueces, porque antes los jueces los ponían los senadores, en cada distrito judicial el senador de turno era el que ponía el juez, y el presidente se cogía 2 o 3, pero todos eran de donde estaba el senador. Entonces, ¿qué resulta? Que después que vino el Consejo de la Magistratura, que fue parte de las negociaciones por el sacrificio de Peña Gómez por la presidencia en el 94, entonces se estructuró un Consejo Judicial, un Poder Judicial que se percibía independiente. Mira que el primer Consejo de la Magistratura escogió jueces alejados del partidarismo político y lo presidió Suero Isa, y un grupo de jueces ahí, y ahí hubo un avance enorme. El segundo, que fue cuando hubo que completar, en ese tiempo era Hipólito el presidente, el primero fue Leonel. Bueno, y ahí entonces se le puso uno a Balaguer, el Romero Confesor. Pero cuando vino Leonel, con la nueva estrategia del PLD de apoderarse 40 años del poder, dijo, todo el poder tiene que ser para el PLD. Y comenzó con la justicia. Ahí fue que se desarrolló la corrupción, porque la corrupción del PLD en esos primeros 4 años, recuérdate que con razón o sin ella, Hipólito metió preso a Félix Bautista, de Andino Peña, Simón Lizardo, todos los funcionarios los metió presos por fraude. Entonces ese equipo dijo, no, nosotros no vamos a caer más presos. Y entonces, pero vamos a seguir haciendo lo que hicimos en los 4 años, que no era tanto. Y entonces comenzó ahí ese plan de hacer del PLD un emporio económico, y ese emporio económico, que no podía ser sembrando yuca ni mango, tenía que estar amparado en que no había nadie que lo juzgara, y la justicia no podía alcanzarlos. Entonces se apoderaba la justicia. Por eso tú ves un Fran Soto, Segarra, Ortega Polanco, son todos del PLD. Entonces, pero eso no fue casual, eso fue Mariano Germán. ¿Cómo tú vas a decir que Mariano Germán, hermano de Alejandrina, hermano de Marianito, el ingeniero, abogado de importancia de la familia presidencial PLDista, cómo va a ser de que juez? No puede, no tiene. Y un paquete de jueces que pueden ser muy honorables, pero no pueden ser jueces porque tienen vínculo estrecho con el partido de gobierno. Entonces, pero fue el PLD que lo puso ahí. ¿Por qué tú crees que Mocoso Segarra archivó el expediente de Díaz Rúa? ¿Y por qué archivó a Félix Bautista? ¿Y por qué han archivado? Porque es parte de una trama. Y no es verdad que va a haber independencia judicial con esa trama. ¿Por qué el procurador no rastreó todas las cuentas de todos los senadores que participaron en las aprobaciones de Odebrecht? Nada más 2. ¿Por qué él no dice, bueno, yo rastreé todas estas cuentas y culpable nada más de todo? Miren las pruebas. Sí, él tiene que dar la prueba de todos los senadores que no se enriquecieron. Porque ahora uno está en duda. Porque él no investigó a todo el mundo, porque él no puede investigar a todo el mundo, porque él pertenece a una línea política. Eso hay que cambiarlo, y eso tiene que cambiarlo la ciudadanía. No es posible cambiarlo con el PLD. No es posible. Tienen que estar claros en eso. No es verdad, porque Leonel fue el papá de eso.
No es Danilo el padre de eso, no fue Leonel que ejecutó todo eso, fue él que presidió el Consejo de la Magistratura. El segundo, y dijo, por ahí es que tiene que ir. Tiene que estar claro y a la gente hay que decirle la verdad. Duélale a quien le duela, hasta a nosotros que nos duela. Pero hay que decírselo. No es posible con el PLD poner un poder judicial independiente. No es posible. No es posible. Debe de haber otro partido. Tiene que haber una conciencia ciudadana diferente, una participación ciudadana diferente. Tiene que haber una forma distinta. Pero puede pasar. Puede ser posible todo. Puede ser posible. Con esta misma ley, no hay que cambiar la ley, puede ser posible, pero yo soy de los que cree que no habrá, porque es que no hay vocación. Los políticos llevamos al cargo la vocación de hacer las cosas bien o mal, de hacer lo que nosotros querramos. Aquí hay políticos que tenemos 50 años viviendo en la misma casa, pero hay políticos que a los 2 años ya tienen una villa. Es un problema de vocación. Y hay políticos que tienen 50 años viviendo en la misma casa, pero han comprado la parcela de al lado. Y han comprado las 4 de al lado. Y viven en la misma casa. Y viven en la misma casa. Eso es un problema de vocación. Pero sigue luchando Pero por lo que ahí. usted dice, yo Sigue, que usted no tiene que parcializarse con no, eso. yo no me voy a parcializar. Lo que usted dice es cierto, es un problema de ciudadanía. Y no es un tema de los partidos, es un tema de los partidos, pero de los militantes de los partidos. No se puede estigmatizar a un partido político por lo que haga una dirección que está en un momento dado allí. Es un partido que tiene centenares o miles, o no sé cuántos militantes, 100, 200.000 militantes. No se puede estigmatizar a todos esos militantes. Lo que sí hay que buscar los mecanismos para que en la ciudadanía, sea militante de un partido, de otro, genere la asociatividad correspondiente que promueva los cambios. Mire, doctor, usted tiene razón en que la ciudadanía, pero yo soy de los que cree que el partido tiene que ver, la militancia del partido tiene que ver mucho. Pero yo no creo que los 100 o 200 o 300.000 militantes, no sé cuántos militantes tiene el PLD. Todos 2 millones. De militantes. Sí, dice, llevaron 2 millones de firmas. Bueno, es que los miles que sean activos, militantes activos, porque puede ser muchos simpatizantes. Seguro. Dicen que tiene 400, 500 mil militantes. Exacto, que sean todos unidimensionales, que todos piensen de la misma forma en todos los temas. Sí. Entonces, esto es un tema que hay que sacarlo de esas fronteras partidistas. Hay temas que hay que buscar que trasciendan las fronteras partidistas y hacer los temas nacionales, donde la gente de cualquier partido, independientemente de la franela que se coloque, se identifican uno con el otro con ese tema. Porque de lo contrario siempre va a venir el nacionalismo partidista, el chauvinismo. El chauvinismo, porque eso no es del PLD solo. Entonces, el PLD interpretó a la sociedad. Porque cuando llegue el partido B o el partido C al poder, van a decir lo mismo. Y no se va. Hay 4 o 5 temas que debe haber un gran acuerdo nacional y que pase la frontera de los partidos. La educación, la salud y la justicia deben estar dentro de un gran acuerdo nacional. Porque como tú haces un país sin justicia, cómo haces un país sin educación, cómo haces un país sin salud y sin energía, sin comunicaciones. Con esas 5 columnas es para construir un país. Hay que hacer un pacto en eso. Entonces hay que hacer un pacto de despartidizar esos temas y llegar a un gran acuerdo sobre esos temas. Seguro. Y eso no puede ser, no, que si el partido A o el partido B o el partido C, tiene que ser y alguien tiene que promover ese pacto, un político importante que tenga audiencia y que tenga credibilidad, y junto con sectores de lo que llaman sociedad civil, con todo el mundo, y generar un gran movimiento. Tiene mucho que ver con el liderazgo. Claro, y generar un gran movimiento en función de ese pacto. Y que sea un pacto que quizás obligue a muchos dirigentes a firmarlo. Y le van a llevar la mano forzada y la van a firmar. Pero una vez que se firme aquello y que se establezcan los mecanismos de evaluación y control, porque también tú puedes firmar un pacto, pero si no hay mecanismos de evaluación y control no hay nada. Tú verás cómo poco a poco la sociedad
va asimilando eso y va cambiando. El resto vamos a cambiar un partido por otro y el otro, y al final vamos a estar en lo mismo. Pero yo creo que hay que hacerlo en todos, es como una política horizontal. Eso en la escuela hay que sancionarlo. Claro, eso es la Eso hay educación. que sancionarlo en la educación. La educación Pero también, es parte del pacto. pero también hay que sancionarlo en los partidos políticos. Claro, Hay que sancionarlo en la Junta de Vecinos. Porque tiene que hacerse una cultura contra el fraude, claro, contra la corrupción. claro. Y la sociedad tiene que ser más participativa. La democracia participativa. Ojo, aquí se han dado avances muy grandes con respecto a la democracia participativa, porque todo lo que es la República Digital, todo lo que es el gobierno electrónico, es fundamental para la democracia participativa. Pero los ciudadanos tienen que asociarse, tienen que formarse sus grupos, tienen que participar realmente, porque eso no, porque mucha gente dice la democracia participativa, pero que participe el otro. Y si triunfa, bien, todos somos triunfantes. Si fracasa, él es un tonto. Entonces, tiene que haber los mecanismos. Se han dado pasos de avance desde el punto de vista del acceso a la información, pero esa información la tiene que utilizar la ciudadanía y tiene que haber mecanismos para que esa utilización sea real y efectiva, que sea en función de una justicia mejor, de una educación mejor, de una salud mejor, de una comunicación mejor. Seguro. Vamos a seguir trabajando nosotros los aportes que podemos hacer. No, lo que hay que convocar a la ciudadanía a asociarse, pero no solamente para diagnosticar y criticar el pasado. Ojo, hay que tener claro el pasado, sino para abrir canales de futuro, para ayudar a los partidos a modernizarse, que sean cajas de resonancia de la sociedad. No acabar con los partidos políticos, porque en todos estos sistemas, en todas estas situaciones, hay grupos interesados, por ejemplo, en acabar con los partidos políticos y colocarse ellos al frente del Estado, sin ningún apoyo organizacional y mucho menos un apoyo popular, sino en un vericueto, en una maniobra coyuntural. Entonces, eso hay que tener mucho cuidado, porque hay ejemplos de que en países que ha ocurrido eso, y el remedio ha sido peor que la enfermedad. Yo tengo mi percepción. Usted dice que no se puede ver el pasado. Sin una evaluación del pasado no se puede mejorar. Perdón, yo no he dicho que no se puede ver el pasado. Digo que no se puede quedar uno en el pasado. Uno tiene que ver el pasado, analizarlo, pero ver hacia el futuro. Pero es para un mejor futuro. Claro, porque tú vas a corregir. Por eso. Y entonces ver las causas que ocurrieron, esto porque ocurrió, pero no quedarse allí, regodearse, porque tú ves en los programas de televisión, de radio, que se quedan en el pasado y luego hacia el futuro te dicen dos cositas. Bueno, todos tenemos que unirnos hacia allá. ¿Me explico? Sí. Entonces no. Bueno, vamos a ver qué es lo que dice. ¿Alguien quiere hablar? Sí. ¿Aló? Yo la tumbé sin querer. Vuelve y llame, por favor. Que vuelve y llame la persona que llamó. Que lo tumbé sin querer. Sí. Puede llamar otra vez la persona. Yo soy de los que cree que el pasado hay que revisarlo porque es hacia el futuro que tenemos que ver. Y eso tenemos que hacer un análisis profundo. Pero usted ve los vehículos tienen un gran parabrisas para ver para adelante y para el futuro. Y dos retrovisores pequeñitos y uno pequeñito para ver en los peligros del Y la pasado. mayor velocidad es hacia adelante. Pero es hacia adelante. El gran vidrio, es hacia adelante, es hacia el futuro. Correcto. Ojo, se ve hacia atrás, no vaya a venir una patana, te vaya a querer arrollar, cualquier cosa, y tú te cuidas, te ves hacia el pasado. Pero es hacia el futuro. No quedarnos en la crítica, sino en la construcción. Porque es muy difícil construir. Sumamente difícil y es muy fácil destruir. Entonces, criticar es muy fácil y echar leña. Pero vamos a ver qué alternativas hay. Entonces, las alternativas siempre son simplistas. Vamos a trabajar en función de. Y te dice un cliché, dos clichés. Y ahí, entonces sí, pero ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, hay que establecer los mecanismos. Hay que por lo menos dar las líneas gruesas de esos mecanismos. Entonces, ahí se les acaba la gasolina. Ahí no tienen nada que decir la mayoría, porque lo que andan buscando es un diagnóstico, una crítica para hacerse visible
y después aspirar a ser diputado, senador, etc. Exacto. Entonces, solo eso. entonces entramos en el remolino ese de más de lo mismo, ese remolino de más de lo mismo, y la sociedad va entrando en una especie de espiral del silencio, de decepción. Se va colocando allí. Correcto. Bueno, vamos a ver qué va a pasar con eso. Entonces entramos en el remolino ese. A ver qué es lo que va a pasar. Más de lo mismo. Eso es una cosa seria, tú me tienes ahí. Vamos a una pausa. Vamos a una pausa para venir con... Seguro que Isidro Toro tiene una panorámica internacional. Venimos con un sombrero de charro. Hoy vino con charro. Nos vamos a una pausa, vámonos en breve. La persona que llamó no volvió a llamar, pero si quiere puede volver a llamar. Un sombrero. Sí, uno tiene que ser así. Gracias, volvemos con ustedes. Toro, vamos a entrar a un tema. Ayer la República Dominicana, yo quiero no dejar de saborear esto, porque ayer era 2 de julio y firmaron como 30 o 40 jóvenes prospectos dominicanos, que es una ilusión de tanta gente, tantas familias. Hubo un joven que le dieron 3.8 millones de dólares, nada más para firmar. Nada más para que tú digas, tú vas a pasar de ser aficionado a profesional. Eso independientemente de lo que le van a pagar de ahora en adelante. Y hay 25 millones de dólares distribuidos entre pobres dominicanos, que ayer se lo está llevando quien lo trajo, pero tenían una esperanza, una expectativa, y ya hoy son multimillonarios en dólares, con las consecuencias de que a esos muchachos ahora hay que trabajarlos. Hay que cuidarlos. Porque si yo ayer me hubiese sacado el loto de Nueva York, yo que soy ya mayorcito de edad, yo puedo tener más sensatez y los pies un poco más en la tierra. Pero yo me pongo contentísimo también. Pero fíjese desde este ángulo. El béisbol organizado tiene un sistema educativo. Sí. Sí, a su nivel de deporte, no están ocupados quizás en sí mismos y en casos de eso, pero en su nivel de deporte. Entonces ellos van generando sus escuelas, van observando los prospectos y ahora firman, ¿cuántos fue que firmaron? 30. 32. 32 jóvenes que lo pasaron, digamos, de bachillerato a la universidad. Van para la universidad. Exacto. Ese símil, póngamelo en la educación, porque todo el joven que entra en una escuela de béisbol entra con una ilusión, una expectativa, con un sueño. Todo joven que entre en una escuela primaria debe tener la ilusión de ser el mejor plomero o el mejor médico. Sí. Y eso es lo que hay que crear, Esa ilusión que motivan, que es la gasolina del individuo, que los va llevando, y un sistema educativo. ¿Y cómo se haría eso? Bueno, hay que trabajar sobre la educación, sobre una educación que trabaje sobre No, pero para que cada estudiante vea en la educación como su ilusión, su sueño. Es que esos son procesos que van poco a poco. Eso no son varitas mágicas como si cuando usted cambia de un canal a otro en televisión que le da... Bueno, yo estoy con esto que es muy antiguo ahora. Sí, se ve que usted ya no está con eso. Es analógico. Y cambia el canal. Nada. Pero son procesos que hay que iniciar. Viendo el pasado, los éxitos de centenares de miles de atletas, de profesionales, de clérigos, de representantes genuinos de la sociedad dominicana, de políticos como Peña Gómez, como el propio Juan Bosch, que son paradigmas de la sociedad dominicana. Y entonces ir con un gran, yo insisto, gran acuerdo nacional, que la educación, pase el partido que pase, vaya siempre por el mismo carril, que los maestros sean los mismos, que los supervisores sean los mismos, esos supervisores bien formados y bien pagados. Los actuales tienen carencias, tienen falencias.
Bueno, vamos a darle cursos de mejoramiento. Y los nuevos que vayan saliendo de las escuelas normales, de las escuelas de formación de profesores, de maestros, van saliendo cada vez mejores. Y veremos que en 20 o 30 años, que no es mucho tiempo, hay un cambio en la educación y va a haber un cambio en la sociedad. Allí se pueden colocar valores, entre muchas cosas, valores, el sentido de la responsabilidad, el sentido de la honestidad con la cosa pública. Que la cosa pública no es... Eso desde la primaria. Es el joven. Y el muchacho que entre sienta que va a estudiar y que se va a formar para contribuir con su vida, con su desarrollo personal, con su felicidad individual desde el punto de vista de ese tipo de bienes que no solamente son materiales, sino son satisfacciones que son parte del beneficio espiritual, y al mismo tiempo sabe que va a contribuir con una sociedad que lo va a ayudar, porque en una sociedad destruida, tú puedes tener mucho dinero, pero en una sociedad destruida tú no puedes estar tranquilo ni feliz. Eso es mentira. Porque tú observas esas películas, esos videos, que hay un castillo, una mansión en medio de un pueblo lleno de pobres, y aquel rico que vive allí producto de alguna actividad ilícita. Bueno, vive en aquella mansión, pero no puede salir ni a la esquina. Sí. No puede ser. ¿No puede ser feliz una persona? Yo creo que no. A no ser que sea... Por más dinero que tenga, a no ser que y sea por más bonita que sea su mansión. a no ser que tenga una desviación mental, ¿no? Entonces, eso puede ser desde la escuela. Ahora, el punto es que los temas no los debemos tratar en los tiempos electorales como una herramienta. No, ahí para se ganar. pierde. Ahí se pierde todo. Entonces, pero eso lo hay que tratarlo y buscar ese gran acuerdo y orientar la educación hacia allí. Eso que hacen los muchachos en béisbol, que lo hacen las grandes ligas, claro, para ellos es muy fácil. Primero porque es muy reducida la población. Es muy reducida la población, están dentro de una actividad que genera muchísimo dinero. Y dinero. El periodo es muy corto también, Son, porque es que lo toman a los 12, los 14 años. Entonces tú agarras a los muchachos, además que es muy orientado para que se hagan, que vivan la emoción de ser pelotero de las grandes ligas. Entonces agarran ese grupo de muchachos, pero ese ejemplo que es chiquitico, pequeño, que podemos decir, bueno, por todo lo que podemos decir, pero lo podemos replicar. Sí. Se puede replicar primero en una región del país, después en otra, y así se va agrandando. En 20 o 30, 40 años tendremos un modelo digno de un país del primer mundo. Mire, Toro, ¿y qué podemos nosotros decir de las elecciones de México? Bueno, hay ese otro gran Yo creo que es un viraje a la tendencia que México había tenido en los últimos 20, 30 años. Claro, lo primero es que la gente se hartó, no de ahora, tiene años harta de los desmanes del priismo, del PRI. El tradicionalismo. Colocaron al PAN, el PAN no llenó las expectativas, volvieron al PRI con una figura nueva, tampoco llenó las expectativas, y ahora buscan a López Obrador. Se ha creado una gran expectativa en la sociedad mexicana. Eso es muy bueno, pero es muy peligroso. Porque López Obrador, primero que no, aunque es un caudillo, porque no te olvides que López Obrador es formado en el PRI. Sí. Con las mismas costumbres. Después creo que fue al PRD también. Después fue al PRD. Y después el PRD de México. De México, sí. El de Cuauhtémoc Cárdenas. Hijo del PRI. Del gran presidente Lázaro Cárdenas, que es un tótem, es una figura, es un gigante de la política, no solamente porque nacionalizó el petróleo en México, sino por la apertura hacia lo social que dio su gobierno en aquella época. Muy enfocado en la educación también. Y fue un presidente que fue muy solidario con todos los movimientos, con los republicanos españoles y todos los movimientos democráticos que eran pininos en América Latina en ese momento. Fue un hombre de una gran solidaridad, Lázaro Cárdenas. Entonces, en México se ha creado una gran expectativa. Y esa expectativa, déme 30 segundos, por favor.
esa expectativa, si al principio no comienza a satisfacerse, puede generar pronto una desilusión. Y el problema está que López Obrador llegó muy frontal, chocando mucho con sectores económicos poderosos de México, que al final de cuentas México no es un país que depende, como por ejemplo el caso de Venezuela, que depende del petróleo, y el petróleo es del Estado No, es muy variada la economía. muy variado. El petróleo es importante, pero yo no creo que tenga más allá del 7, el 8, el 10% del ingreso sea por parte del petróleo. Allí tiene el turismo, tiene las exportaciones hacia los Estados Unidos y a Tiene Europa. mucho. O sea, México es el país que más invernadero tiene en este momento en América. México está entre las 20 grandes economías del mundo. Y hubo un momento que se metió entre las 10. Sí. Entonces es un país. Las exportaciones hacia Europa y hacia los Estados Unidos son cuantiosas. Fíjense que hay un detalle, que ya Trump y López Obrador hablaron por teléfono. Hablaron y él produjo un discurso un poco de calma a Claro. los sectores económicos, de que va a ir paulatinamente y que va a hacer cambios Porque es lo que tiene de consenso. es lo que tiene que ofrecer. Es lo que tiene que ofrecer. Y cumplir, es cumplir con las leyes mexicanas. Dice él que el pueblo de México votó porque tiene esperanza en que la seguridad y la moral, la ética, tienen que cambiar en México. Pero él en una oportunidad habló de que el combate a la corrupción le iba a ahorrar a México 25 mil millones de dólares. Que esos 25 mil millones de dólares los iba a llevar a no subir los impuestos y a no pedir nuevos préstamos. Es que eso. Ahora, eso es como... Eso lo dijo ahora en esta campaña. Lo dijo en esta campaña. Ahora, ¿qué sucede? Que esos 25 mil millones de dólares que se va a ahorrar de la corrupción, no se lo va a ahorrar de la noche a la mañana. Ni son del erario que te lo saqué de aquí. Exacto. Entonces, se generan expectativas que la gran masa no la... Y que pronto le podría reclamar Y pronto- eficiencia y efectividad en esas promesas. en esas promesas. Luego México es un país complejo, no es lo mismo el norte que el sur. Recuerde la revolución zapatista, que fue una revolución sui generis. No, México tiene 4 regiones que son diametralmente diferentes. diferente. Entonces, El Pacífico es totalmente diferente al Atlántico. sí, La frontera es diferente aquí a Raba, de al Chiapas y todas esas centro cosas. y el centro al sur. Seguro. Bueno, y eso se vio en la Revolución Mexicana. Qué diferente fue Pancho Villa, que era del norte, a Emiliano Zapata, que era del sur. Y cuando llegaron los dos tuvieron una coincidencia que ninguno de los dos quiso ser presidente. ¿Te imaginas? Porque eran unos caudillos como líderes Y desprendidos. tenían una conciencia de su alcance, de sus limitaciones. Bueno, otra de las cosas es que con la victoria de este hombre, Juan Manuel López Obrador, el partidismo sufre un descalabro. Claro, eso va a obligar a que los partidos definitivamente... Porque él gana por un movimiento movimiento revolucionario nacionalista, creo, Morena. Movimiento de Renovación Nacional, algo así, Sí. o revolucionario, creo que es renovación. Porque él se fue quitando esa palabra revolución y todas esas cosas, ¿no? Él se fue delastrando un poco de eso, sobre todo en los últimos tiempos. El Partido de los Trabajadores y otro, el PS, creo que es el Partido Socialista Mexicano, algo, son grupos pequeños. Pero ahí hay otro problema, que tiene en su base de sustentación grupos radicales de izquierda, que le van a exigir respuestas, le van a hacer exigencias en cuanto a procesos de reivindicación social inmediata, que los va a poner a chocar con con 70 años de prácticas y de costumbres Seguro. en ese camino. Que yo estoy de acuerdo con que se hagan esos cambios, porque hay que hacerlo. Lo que pasa es que hay que hacerlo moderadamente, al paso. Porque ¿qué sucede? Que si hay una corrida de capitales, lo que pasó con los catalanes cuando hablaron de la independencia, la corrida de empresarios que hubo de Cataluña hacia España, hacia el resto de España. Eso puede ocurrir en México. Puede frizarse la inversión extranjera, que ellos necesitan mucho la inversión extranjera,
y pueden huir capitales mexicanos. Y eso vendría un bajón que le obligaría a López Obrador a implementar nuevas medidas que a su vez generarían más reacción, porque tienen que ser medidas de emergencia y siempre esas curas causan dolor. Echarle alcohol a una herida causa dolor y eso va en aumento. Mire, ahí hay un ciudadano llamado Héctor Díaz Polanco, Allá México. Héctor Díaz Polanco es el presidente de la Comisión de Honestidad del Morena. Ahí hubo una porque tiene una comisión de honestidad, de ética. Sí, de ética dentro. Héctor Díaz Polanco lo acaban de comisionar una senadora de Morena, recién electa, llamó cucarachas y llamó a una serie de los topos de los otros partidos. Y ya la pasaron a la comisión de ética que preside. Una senadora recién electa. Sí, sí. Elegida el domingo. De Morena. Bueno, Héctor Díaz Polanco, que nació aquí en San Cristóbal. No. Sí, es dominicano, tiene 40 años viviendo en Un dominicano ahora es el que va a pasar a dirigir la ética y la moral del partido de gobierno. No, ya tiene años en eso. Tiene años, Héctor Díaz Polanco. Nació aquí en San Cristóbal. En San Cristóbal, ¿no? Tiene 40 años viviendo en México. Es un profesor que ha escrito más de 20 libros sobre antropología, sociología, y ha participado en más de 70 publicaciones con otros autores. Tiene premio de la Universidad Nacional de México, fundador de la Universidad Nacional de la Ciudad de México. De la UNAM. No, de la UNAM es profesor de una universidad en la Ciudad de México. Okay. Tiene premios de Casa de las Américas, etc. Pero es un hombre muy vinculado a la izquierda. Muy vinculado a la izquierda. Desde el año 2010... Y radical. Y radical. Sí, soy muy ligado a Cuba. Desde el año 2010 en México se vienen celebrando una serie de foros sobre la revolución bolivariana venezolana. Se han venido, y él es uno de los grandes organizadores de esos foros. Se han organizado 7 foros desde el año 2010 hasta ahora, uno anual. Bueno, ojalá que no. Pero López Obrador no ha tenido ese vínculo con los venezolanos. En todos esos foros, por supuesto, se ha hablado de ligar el movimiento de López Obrador con la revolución. Pero él ni siquiera se ha identificado con eso. Él se ha desligado de eso. Totalmente. López Obrador electoralmente ha expresado, ha externado un mensaje de lejanía con respecto al tema del chavismo. Pero estos grupos están allí. Pudieran estar pululando y cosas así. Y van a estar presentes. Y van a ser insistentes, porque son, ideológicamente, ellos están convencidos. Que... Toro, vamos a seguir con ese tema, porque usted ha traído algo importante que yo quiero que analicemos con este reto que tiene López Obrador frente a la realidad que en los últimos 40 años ha vivido México, que es el desafío americano, que es la vinculación de los poderes públicos, del Estado mismo, a una economía floreciente cada vez más y agresiva como era del narco. Entonces López Obrador tiene ese problema. Frenar eso, no sé si él tenga fuerza, pero vamos a enfrentar eso después de esta pausa. Usted y yo lo vamos a enfrentar después de esta pausa. Usted va adelante. Vamos a una pausa, señor. Bueno, regresamos. Estamos conversando sobre esta realidad sorprendente, para mí fue sorprendente, sobre todo la forma como ganó, con la holgura que ganó, con ese temor que él le imprimió a los sectores de poder norteamericanos, con esa suelga de hambre y con fue víctima de un fraude
descomunal, que él no se despegó más nunca de esa obsesión de reivindicar su triunfo cuando el fraude. 4 periodos pasaron de eso y él gana las elecciones con un proceso de reconversión de su imagen política y de su figura política. Trabajó para eso y encontró gente que fue eficaz en el diseño, en la asesoría, en el cambio de imagen de López Obrador, sin que sus vinculaciones con esos sectores progresistas se pierdan. Él ha ganado ahora y tiene un reto. Yo le decía que cómo él va a desmadrar esa madeja que hay entre la economía, un sector importante de la economía mexicana, que la produce el narco. El narco está en la música, el narco está en la agricultura, el narco está en la vivienda, en los bienes inmobiliarios. El narco está en la justicia, está en la militar, está en el palacio de gobierno. El narco en México está en la escuela y ejerce su violencia y ejerce su fuerza de mil maneras. Cuando no con lo militar, lo hace con lo económico. El narco está en todo en México y tiene el poder de México prácticamente involucrado. ¿Cómo López Obrador va a salir de eso? Yo no sé. No, yo tampoco, porque ahora lo cierto es que, como todo en la vida... Estoy hablando como exageradamente de los mexicanos y el narco. Yo no creo. Bueno, no sé, yo tampoco no. Pero lo cierto es que, fíjense, hay una cosa que es como, yo a veces he llamado como el reloj de la droga, ¿no? Usted recuerda que hace unos años, hace como 30 años atrás, Bolivia era el... Sí, porque era la productora mayor, el productor mayor de coca. Luego Pero que no se conocía en ese tiempo las virtudes, las variedades de producción que se podían obtener de la coca. Y no se conocía tampoco estas mafias. Exacto. Luego pasó al Perú. Perú pasó a ser el gran país de la droga. Luego pasó a Colombia. El caso de Venezuela lo usan como puente por toda esta región. Pero tiene un aporte importante Venezuela. Pero no produce. No produce. No, Venezuela no produce. Producirán poca. Pero no hay sembradíos que se sepa, ¿no? Okay. Es más puente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema de un producto? Colocarlo en el mercado. El gran mercado mundial de la droga es los Estados Unidos. Luego está Europa, pero los Estados Unidos. Entonces, ¿cómo lo transportas para allá? Sacarlo de Colombia, lo más fácil es sacarlo por Venezuela. Son 2.000 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela. No es fácil controlar eso. Y luego hay la fachada marítima, que también tiene 2.000 y pico kilómetros también. Entonces, y lanzarla a estas islas del Caribe y tratar de entrarlo por la costa este. Pero el otro gran sitio es la frontera mexicana. Sí. Allí se han creado todos esos carteles que transportan la droga hacia los Estados Unidos. Eso, como genera tanto dinero, por supuesto permea en muchas partes de la sociedad. No solamente la sociedad mexicana, sino en la colombiana, venezolana, sí, la peruana, en todos lados. Pero hoy en día, por la cercanía con los Estados Unidos, el gran problema es México y luego el tema colombiano-venezolano, que por producción y por distribución por el lado del Caribe. Yo me imagino que, como toda enfermedad, usted tiene una gripe, combate primero los síntomas y después va tomando vitamina C, etcétera, etcétera, y monada para liquidar el virus. Sí. Eso no es corto, eso es a mediano y largo plazo. Ojalá que este señor López Obrador pueda encaminar una política cierta en ese sentido. Ahora, lo cierto es que eso no lo puede hacer solo. Necesita ayuda internacional para eso. Y básicamente del gobierno norteamericano. Y sobre todo de los Estados Unidos. No puede quedarse solamente a decir que se produce y se vende droga porque hay quien la compra. No. Porque eso es simplista.
no es cierto, Sí. pero es simplista. Entonces es minimalismo, es decir, llevar las cosas A la mínima. a lo A lo banal, pueril, a a lo lo banal. pueril. Bueno, hay un problema grave. Porque si mañana los americanos dijeran no consumimos drogas, por supuesto, una imaginación, perdón. Ellos esa droga la redistribuirían en México, la llevarían a que la En algún consuman los lugar centroamericanos, algo harían con eso. O sea, ese problema, que los americanos ataquen su tema de consumo y sus redes internas, porque son redes también complejas que hay dentro de los Estados Unidos, pero internacionalmente eso no se le puede dejar solamente a López Obrador. Internacionalmente hay que ayudar a México a controlar ese tema. Y eso pasa por lo que siempre hablamos, por educación, por cuestiones policiales, por apoyo a los campesinos. Todas esas redes hay que concientizarlas y generar una economía que le dé alternativas desde el punto de vista de calidad de vida, porque ahí es donde está el quid de la cuestión. El quid Sí. de la cuestión es que la gente busca calidad de vida y gente se apertrecha con paciencia y lo va logrando poco a poco, y otros buscan Y lo consiguen un de una vez. ascensor de esos rapidísimos. Ahí es donde está el meollo del problema. La gente busca calidad de vida y la gente tiene derecho a tener calidad Seguro, de vida. pues es el objetivo. Nosotros no estamos aquí para pasar por esta existencia Sufriendo. Que los sufrimientos los creemos nosotros mismos en nuestra A mente, en veces, nuestro a veces espíritu. inconscientes. Pero que la realidad material, que sea educación, salud, una economía hogareña estable, no sea la causa de ese sufrimiento. Y donde hay mucha miseria, todas esas prácticas ilegales, ilícitas, todas esas desviaciones sociales, donde hay mucha miseria, es caldo de cultivo. Es fácil. Veríamos a ver. ¿Cómo quedó él en el Congreso? Tiene mayoría. Ese es el otro gran problema de López Obrador, que él no va a poder decir no tengo el apoyo legislativo. Tiene mayoría en las dos. Al menos en la Cámara de Diputados. Yo no sé en el Senado porque no tengo el dato exacto, pero en la Cámara de Diputados sí tiene mayoría. Contra. Y va a poder... La Cámara de Diputados ya tiene 500 Sí, legisladores. y va a poder promover leyes, no así la reforma de la Constitución. No tiene mayoría para la reforma de la Constitución, pero leí un articulista que decía que tenía... Pero mayoría. se puede negociar eso. Pero es que el problema no es modificar la Constitución, el problema es hacer cumplir las leyes, quizás modificar algunas leyes. Eso es como en todos A los países. mexicanos no le ha nacido el deseo de, como que no se le ha visto, salvo a Fox o ¿cómo se llamó el pequeñito? Salinas de Gortari, como con ese deseo de poder ser presidente otra vez. Porque los mexicanos de la Revolución establecieron 6 años y desaparece El presidente ya no va. el pero expresidente él desaparece. pero él escoge al sucesor. Él propone Y ahí en el PRI por lo menos había una junta de caudillos, de 6, 7 caudillos que lo aceptaban, no es que dejaba a su sucesor así nomás. Él proponía y esa junta de caudillos, él negociaba ese nombre con esa junta de caudillos, con 6 o 7 varones de la política mexicana, eran caudillos del norte, del sur, de las regiones, pues, de esos caudillos. El primero los convencía a ellos. ¿Qué pasa? Ya nos vamos. Sí. Pero nosotros llegamos casi ahora. Por ya. Bueno, entonces, López Obrador en 6 años tendrá... Ahí el problema es la revolución de las expectativas que ha generado López Obrador. Y tiene 6 años para cumplirla, pero no tiene 6 años para cumplirla, tiene 1 o 2 años para demostrar, que las puede cumplir. Y eso es muy difícil. Y eso puede generar sobre todo otra gran porque frustración. él ganó con un porcentaje superior
Yo creo que a todos los presidentes en los últimos 40 Son años. los 53% sacó. Pero es que el que llegó segundo le lleva más de 20 puntos. Sí, más de 20 puntos. Ahí hay un prospecto que es Anaya, que ese... Me gustó el debate con Anaya, Sí. pero Anaya estaba auspiciado Sí, pero eso... y ya ha sido 2 veces candidato. ¿no? Sí, pero eso... Ese, ¿Usted cree que va? ese tiene futuro, ese muchacho. Vamos ese a ver, señor. vamos a ver. Señores, hemos conversado hoy sobre el tema de México y le metimos unas pinceladas de la situación de independencia judicial aquí, pero ya no vamos a embromar más con eso. Ya vamos a dejar eso, ese pleito de doña Miriam con don Mariano Germán, se lo vamos a dejar para que ellos lo disuelvan ellos. Nosotros venimos, mañana viene Omar a hablar quizá habla de eso, y nosotros seguimos con Periodismo y Sociedad. Hasta mañana, si Dios quiere. Venga, señor. Yo lo saludo.